Esto es Diario de Guerra Haití, nuestro pequeño espacio tecnológico. Advertencia. El siguiente programa no está avalado por la ISO 9001, por lo tanto viene sin garantías. Escúchese bajo su propio riesgo. Bienvenidos a mi primer campaña, Comando Linux, donde veremos los principales temas para poder ser un operador del sistema GNU Linux. Este podcast de ningún modo puede tomarse como un curso de GNU Linux, pero puede ser de mucha ayuda si estás haciendo uno. Asimismo, la caja de comentarios puede ser tomada como una especie de foro, donde si quieren pueden hacer preguntas sobre el tema dado o simplemente preguntar algo relacionado con la campaña en general. Durante los podcasts voy a tratar de explicar sin muchos tecnicismos qué es un sistema operativo, qué es GNU Linux, qué es una distro, el árbol de directorios en GNU Linux, cómo manejar los textos, usuarios y grupos, montaje, cómo instalar los programas, los procesos en GNU Linux y finalmente la instalación de un sistema operativo. Así que sin más preámbulos, te invito a escuchar el podcast de hoy. Habíamos hablado en podcasts anteriores sobre lo que era el sistema operativo que está administrando los recursos de todo el hardware del sistema y habíamos hablado de los programas, haciendo una diferenciación entre los programas del sistema operativo y los programas que usan los usuarios. Los programas que los usan los usuarios son los que todos conocemos: Adobe Reader, GIMP, Photoshop, Chrome, Clonezilla, cualquiera de esos programas, ¿ok? Y los programas del sistema que ayudan al sistema operativo a administrarlo. Por ejemplo, el escritorio, el administrador de tareas, el administrador de las placas de red. Son programas que, si bien son usados a veces por los usuarios, tienden a ser programas que ayudan al sistema operativo a administrar los recursos del sistema. En Linux tenemos un clarísimo ejemplo de esto, donde tenemos un kernel que es Linux y después por encima tenemos todos los programas de la GNU, como por ejemplo el administrador de ventanas, que puede ser GNOME, KDE, Mate, y no por eso no son parte del sistema operativo completo, pero son programas que en sí ayudan a administrar el sistema. También podemos encontrar programas como por ejemplo NetPlan, que ayuda a administrar las placas de red, o un programa muy conocido como crontab, que nos ayuda a automatizar tareas en el sistema, ya sean de backup o simplemente comprobar el estado del disco rígido. Como verán, tenemos muchas herramientas que pueden hacer las mismas tareas. Por ejemplo, Timers podría ocupar el lugar de crontab sin ningún problema. Lo mismo sucede con Mate y KDE. Indistintamente podríamos usar cualquiera de los dos y no tendríamos ningún tipo de problemas. La combinación de un kernel Linux con una variación específica de programas es lo que se conoce como distribución o distro. El conjunto típico de una distribución Linux contiene un núcleo, herramientas y bibliotecas, software adicional, documentación, un sistema de ventanas, un administrador de ventanas y un entorno de escritorio. Este suele ser GNOME o KDE.
Gran parte del software incluido es de fuente abierta o software libre y distribuido por sus desarrolladores tanto en binario compilado como en forma de código fuente, permitiendo a sus usuarios modificar o compilar el código fuente original si lo desean. Muchas distribuciones incorporan software privativo y no disponible en forma de código fuente. Gracias a la filosofía de Linux es que hay muchísimas distros dando vuelta de Linux. Esto se debe a que yo puedo tomar una distro y puedo ver qué programas la componen, qué sistema operativo la componen, y además puedo ver el código fuente de prácticamente todos los programas que la incluyen. Eso quiere decir que si este sistema operativo, llamémoslo Ubuntu, me gusta, pero hay ciertos programas que no me cierran o que simplemente no son de mi agrado, puedo quitarlos, agregar otros y generar una nueva distro, la cual voy a poder redistribuir con un nuevo nombre, siempre y cuando mantenga los créditos del que creó la distro original. Es por eso que hablamos de que las distros o los sabores de Linux son ampliamente extensos alrededor del mundo. Pero siempre volvemos a las bases. Hablemos de las distribuciones padre, por así decirlo, las cuales son Slackware, Red Hat y Debian. De esta última se deriva Ubuntu, la cual se considera por muchos la distro Linux más popular del mundo en el escritorio. Las distros se dividen en dos grandes grupos, las Rolling Release y las que tienen un ciclo de vida. Las Rolling Release son distros que se sacan y se comienzan a actualizar. Entonces, cuando vos te descargas esta distro, lo que haces es descargarte un snapshot de la distro en ese momento del tiempo. Después, a medida que se vaya actualizando, va a avanzar sin tener una fecha de vencimiento. Si te volvés a descargar la distro de la página, lo que vas a estar haciendo es descargándote un nuevo snapshot con una nueva fecha, igualmente sin fecha de finalización. Las Rolling Release solo se descargan una vez y siempre están en constante actualización. Fedora es un claro ejemplo de las distros del tipo Rolling Release. En cambio, las que tienen un ciclo de vida tienden a dejar de tener soporte cada cierto tiempo. Hablemos del caso de Ubuntu. Ubuntu tiene tres tipos de versiones: la versión definitiva, la versión estable y la Long Term Support o LTS. La versión definitiva y la estable salen una vez al año y tienen 9 meses de soporte, después del cual dejan de recibir actualizaciones. La versión definitiva tiende a salir en abril y la estable, que es la misma versión definitiva con todos los parches de seguridad incluidos, sale en octubre. Esencialmente son la misma distribución con updates. La versión LTS sale cada 2 años, pero tiene soporte durante 5 años seguidos. La versión LTS, la Long Term Support, es la recomendada para ser usada en servidores y en máquinas comerciales.
hay que tener en cuenta que cuando descarguemos una distro puede venir en versión instalable, lo que normalmente hacemos, o puede venir en Live CD. Live CD es un disco vivo que viene de la época en que se usaban CDs para instalar sistemas operativos, y lo que hace es cargar un sistema operativo completo desde el CD, o lo que se hace hoy normalmente desde un USB. Los Live CD, o los sistemas Live, por así decirlo, cargan el sistema desde el medio en el que estén instalados y no desde los discos de la computadora, lo que quiere decir que podemos probar el sistema operativo sin instalarlo en la máquina. Tengan en cuenta que una vez que apaguen la máquina, todos los cambios, todos los archivos generados se perderán, pues solo se carga en memoria RAM. Nada de lo que se haga en el Live CD va a quedar registrado en la máquina real. Cada distro recibe actualizaciones desde una página web llamada repositorio. Los repositorios son almacenes de software que es compatible con nuestra distro. Es decir, si nuestra distro tiene GNOME, en los repositorios siempre vamos a tener la última versión de GNOME lista para descargar. Así también vamos a tener la última versión de los programas Vim, NetPlan o cualquiera que esté usando la distribución. También en los repositorios vamos a encontrar programas nuevos que sean compatibles con nuestra distro. Si queremos instalar, por ejemplo, Wireshark para poder monitorear nuestra red, seguramente esté entre los repositorios disponible para instalar. Si el programa que buscamos no está en los repositorios por defecto, podemos agregar aún más repositorios. En definitiva, una distro es una combinación de kernel, programas y librerías. Además, cada distro puede tener o un ciclo de vida o ser una distro que se actualiza constantemente sin cambiar de versión. También entendemos que los repositorios son grandes almacenes de software compatibles con nuestra distro específica. Que además, las distros pueden ser una reversión de distros anteriores, como lo es Debian y Ubuntu, donde Ubuntu es una reversión de la distro Debian. Espero que te haya servido este audio. Te recuerdo que la caja de comentarios está a tu disposición y que nos podés encontrar en www.diariodeguerrati.blogspot.com. Nos podés buscar como Diario de Guerra IT en Spotify, YouTube y iVoox. Nuestro sistema de comunicación es a través de Gmail en diariodeguerrait@gmail.com. Nos vas a poder sugerir temas, comunicarte con nosotros o simplemente enviarnos una hermosa carta de agradecimiento. Sin más que decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches.